y también dentro de cada uno está la semilla del otro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tampoco es digamos, tan homogéneo el yin, ni tan homogéneo el yang. Claro, claro, También claro, tiene claro. parte, ¿no es cierto?, de su opuesto, por eso son opuestos y complementarios. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, o sea, o sea, lo entiendo porque yo estudié psicología social, entonces Ujú. ahí la dialéctica es el método que usan los psicólogos sociales. Claro. Entonces ahora yo decía, bueno, era más o menos parecido a lo que yo había estudiado y tenía esta duda con respecto a si lo femenino era lo creativo y aparecía como lo yang. Capaz que entonces yo decía, capaz que lo femenino sea lo que crea y yang sea lo que manifiesta. No sé, se me Claro, ocurría a mí como para poder sí, entenderlo. sí, sí. Vos fíjate que también dentro de lo femenino y dentro de la introspección también hay creación. Muchas de las creaciones surgen, ¿no es cierto?, de procesos internos de uno y Claro, procesos, digamos, que van muy para adentro. Así que claro. diríamos que, ¿no es cierto?, tanto de un lado como del otro, por ahí es la semilla de uno en el otro también, Ujú. ¿no es cierto? Perfecto. Sí, 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 sí. Está. Gracias. No, no, por favor. Estamos para sacar todo ese tipo de dudas porque esto es muy distinto y por ahí está bueno empezar a entenderlo en esta dinámica de ir conversándolo, Sí. hablando, sacándose dudas. Así que siempre que ustedes sientan que no entendieron algo, volvemos un poquitito para atrás y lo volvemos de nuevo como a ver. Perfecto. Bien, bueno, Mari, ahora sí. Ahora sí, compartimos Yo les pantalla. había pasado un apunte para que ustedes vean más o menos y empecemos a ver algunas otras eh, eh, temas que son importantes en medicina china, ¿no? Bien. Entonces ¿Ahí les están había viendo? pasado, sí, sí, sí lo Sí, estamos sí. viendo. Bien. Le había pasado un apunte que se llama Los Tres Tesoros. Bien, los tres tesoros en medicina china dice que al nacer, ¿no es cierto?, solo a los seres humanos, la vida, ¿no es cierto?, nuestros padres, ahora ya lo vamos a ir desmenuzando, se nos entregan tres tesoros. Esos tres tesoros van a ser como una pirámide del ser, ¿no?, de la persona. Y ahora vamos a ir hablando de cada una de esas partes de la pirámide. La medicina china dice que el hombre vive entre el cielo y la tierra. Eh, Estamos hablando, la medicina china tiene mucha poesía en su manera de hablarla y a veces hay que ir traduciendo qué quiere decir eso. Entonces sería, entre el cielo son los procesos más sensitivos, más de la mente, eh, entonces es como que se va para arriba y del cielo es ese proceso. Y también la parte terrenal vendría a ser la parte más física, ¿no es cierto?, de la persona. Entonces la persona tiene una capacidad mental y una capacidad física. Y la vinculación entre el cielo y la tierra es el hombre. El hombre va a aportar también la parte de la energía, para que los tres puedan hacer un equilibrio entre los tres. Es una trilogía. Entonces, pasame la siguiente, Mari. Espera, ahí. Ajá. Espera. Despacito, no hay problema. Sí, Mientras yo les voy explicando. Una espérate que era que... una pirámide. Sí, sí, Una lo que pirámide. pasa es que tendría que pasar directo y no sé qué pasa acá, pero bueno. Ah, bueno, no Eh, hay problema. no, no, yo total te la Mientras busco. yo les, Mientras vos hablas, yo te la busco. Dale, dale, yo mientras la voy explicando. Bueno, esta trilogía, ¿no es cierto? No sé si lo leyeron a lo de los tres tesoros. La base, ¿no es cierto?, sería de esta pirámide, ahora cuando Marisa les muestre, o uno de los tres tesoros, se llama Jing. El Jing es
la esencia, le dicen los chinos. Eso sería más la parte física de la persona, del ser. Ese yin consta de dos energías. Ahí está, muy bien. Como ven, dice, la esencia es la parte más terrenal, la parte que es más visible, ¿no es cierto? Que en la persona se puede ver, se puede tocar, se puede analizar, y ahí vamos a ir desmenuzando. Ese yin, que dicen los chinos, consta de dos energías. Esas dos energías es la energía prenatal o del cielo anterior, le dicen los chinos, o postnatal y del cielo posterior. La energía prenatal o del cielo anterior va a ser una energía heredada por nuestros padres. O sea, para que ustedes lo entiendan, todos venimos al mundo en un estallido entre el óvulo y el espermatozoide del que nace un nuevo ser, ¿no es cierto? Eso es una energía, fue una energía creadora. De esa energía que crea un ser humano, va a traer toda la carga, ¿no es cierto?, genética de nuestros padres, madre, padre. Esa energía, los chinos dicen, es del cielo anterior o prenatal, ¿no es cierto? Es antes del nacimiento. Es una energía que nos van a heredar nuestros padres, y esa energía va a ser muy importante porque justamente va a ser, cada uno va a tener una carga de energía menos o más carga de energía prenatal. Por ejemplo, ¿en qué va a variar? No va a ser la misma energía la de una madre adolescente que queda embarazada, que tiene que transitar todo un embarazo sola, que no está bien nutrida, que no tiene, digamos, tiene muchas carencias familiares, emocionales. Ese niño, cuando nazca, va a tener una energía prenatal que va a ser con ciertas carencias, ¿no es cierto? Entonces ya va a nacer con una energía un poco más apagada que la de tal vez un niño que viene de una madre y un padre que juntos decidieron, ¿no es cierto?, tenerlo, que lo tuvo, esa madre tuvo un embarazo bueno, saludable, que se alimentó correctamente, que lo tuvo en una edad adecuada para ella. Va a ser esa energía prenatal de ese niño, ya va a venir con una carga genética y prenatal mejor aspectada que el otro niño del que estábamos hablando. ¿Se entiende? Entonces, la energía prenatal es muy importante. Todos tenemos una energía prenatal de nuestra madre y nuestro padre, y cada uno sabe por ahí o ha investigado cómo ha sido el embarazo de nuestra madre, cómo estuvo durante ese tiempo, si a lo mejor tuvo algún problema en el embarazo, alguna enfermedad. O sea, eso va a determinar que nuestra energía prenatal, ¿no es cierto?, o del cielo anterior, tenga tal vez una diferencia con la de otro. Bien, eso sería nuestra energía genética, se podría decir, ¿no? Con lo que uno viene, con lo que a uno lo hicieron y lo armaron. Después está la energía postnatal. La energía postnatal, los primeros años, va a depender incluso también de nuestros padres, de nuestros cuidadores, ¿no es cierto? Y después ya va a depender de nosotros. La energía postnatal es una energía que uno, en el momento del nacimiento y con el primer aire que uno inhala, es una energía que uno va a empezar a cosechar uno. Y es una energía que uno la va a tener de la alimentación, del aire que uno respira y del agua, ¿no es cierto? En el niño, en el bebé, lo primero que hace el bebé es respirar y después arrimarse a quien le va a dar el sustento, arrimarse a la teta para poder tomar porque necesita el alimento. No es algo que le enseñaron, es algo
innato, es algo natural, ¿no es cierto? Entonces, esa primera energía, digamos, postnatal, va a tener que ver con los cuidados también de nuestros padres. Y después, esa energía la vamos a tener que ir administrando y la vamos a tener que ir engrosando nosotros mismos. ¿De qué manera? Viviendo bien, adecuadamente, alimentándonos adecuadamente, nutriendo nuestro cuerpo con alimentos buenos, con una buena respiración, con una buena actividad física, no desgastando esa energía, ¿no es cierto? Entonces tenemos la energía del cielo anterior, que es la energía heredada de nuestros padres, y la energía del cielo posterior, que va a ser la energía que nosotros vamos a ir engrosando para poder vivir. Esas dos energías confluyen en lo que va a llamarse el yin. El yin va a ser lo que traemos de fábrica, sería la energía que tenemos de fábrica y la energía que nosotros nos proporcionamos a nosotros mismos. Esas dos energías conforman el yin. ¿Y qué va a tener de particular el yin? Se refiere es una energía que es una esencia que se refiere al cuerpo físico, ¿no? Va a ser la que va a darnos un buen sostén, una buena carne, unos buenos huesos, una buena genética. Es la base del crecimiento y del desarrollo que vamos a tener también, va a depender de eso. La energía postnatal es una energía que se almacena, dicen los chinos, y se guarda en el riñón. El riñón y en las glándulas suprarrenales y también en lo que se llama, digamos, los órganos sexuales, ¿no es cierto? Por eso nosotros, esa energía, digamos que sería de nuestros ancestros, también la vamos a ir transmitiendo de generación en generación también el día de mañana, si tenemos hijos, ¿no es cierto? Entonces es una energía que al ser heredada esa energía, se guarda y dura mientras dure la vida y mientras uno la pueda administrar bien también. Esa energía genética nuestra también va a durar, es como una chequera, chicas. Mientras ustedes gasten de esa energía, va a llegar un momento en donde no vamos a tener una calidad de vida excelente, ¿no es cierto? Hay que ir administrando la energía. Por eso no es lo mismo, uno puede venir al mundo con una energía heredada de unos padres que nos dieron una genética espectacular. Pero ¿qué pasa si yo a lo largo de mi vida desgasto esa energía que mis padres me heredaron, esa chequera que tengo ahí? Y por ejemplo, me paso de horarios en los que no son adecuados, vivo trasnochando, tomo alcohol, me drogo, tengo, no sé, hago una vida, no me alimento bien, vivo con problemas emocionales. Esa energía se va a ir agotando porque evidentemente estoy gastando y estoy tirando de una energía que debo cuidar. Entonces, para la medicina china, uno tiene esas dos energías, la del cielo anterior o la de nuestros padres, la heredada, y la energía que nosotros también vamos a ir llenando, digamos, el tanquecito. Entonces, como una gran pila en donde entre la energía de nuestros padres y la nuestra, que vamos a ir llenando, vamos a ir teniendo esa energía para todos los procesos que necesita nuestro cuerpo. Entonces, es la energía que el yin va a ser todo lo visible en nosotros, va a ser ¿no es cierto?, lo que uno pueda ver o uno pueda analizar en nuestro cuerpo. Entonces van a ser todos nuestros fluidos, nuestra sangre, nuestras células, va a ser nuestros huesos, nuestra carne,
la médula, todos los procesos, digamos, todo lo que es nuestro cuerpo físico. Eso va a ser el yin, es la base de la pirámide. Tenemos un cuerpo físico, ¿no es cierto? Bien, ese es el primer escalón, digamos. El segundo escalón es el ki. El ki es una energía que va a estar en el medio, pivoteando, y para lo que va a ser necesario también, tanto, ¿no es cierto?, el yin, nuestro cuerpo, requiere de esa energía para todos estos procesos, para que el corazón lata, para que podamos respirar. O sea, ¿qué es el ki? El ki se puede traducir como energía, pero uno puede abrir un cuerpo y decir, ah, por acá está el ki, acá anda. No se lo puede ver como un órgano, como podemos ver un pulmón, un hígado, un riñón, como podemos ver la sangre, como podemos ver la linfa, como podemos ver en un análisis cuánto recuento de glóbulos tengo. El ki, la energía, no se puede ver ni medir todavía. Pero sí se puede sentir, uno sabe cuando tiene energía, y la energía hace que todos los procesos de nuestro organismo se lleven a cabo, ¿no es cierto? La respiración, el latir del corazón, que la energía, que la sangre se mueva y fluya, que los órganos estén en armonía o no. Todo eso es energía. Entonces, la base del medio va a ser la parte del ki, es la energía vital, es la que mantiene todo unido, todo vivo en el cuerpo. Cuando no tenemos ki, no tenemos energía, no estamos vivos. O sea, todo, la otra vez lo habíamos hablado, todo en el mundo, todo en el universo es ki, todo es ki, en diferentes manifestaciones, pero es ki. Entonces, la pirámide, la base del medio, dijimos, es el ki, es la fuente de todo movimiento, todo lo que se mueve en el cuerpo, todos los fluidos, todo lo que se mueve, los párpados, todo requiere energía, todo en nuestro cuerpo requiere energía para que ese movimiento, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo surja. El ki, entonces dijimos, como la electricidad de un aparato. Ustedes pueden tener una buena computadora, hermosa, linda, flameante, pero la computadora solo anda cuando uno la enchufa, entonces requiere de energía. Uno puede tener un celular y cuando se corta la batería o se queda sin batería, no es que el celular se haya roto ni tenga nada en su aparato, sino que realmente lo que le falta es energía, ¿no es cierto? Se agota, se apaga. En nosotros es lo mismo. El ki es como si fuera la batería de nuestro organismo. Es como si fuera la batería del celular, como si fuera la electricidad para una computadora. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí. ¿Y a través de qué circula el ki? Cuando hablamos del ki y hablamos de la circulación del ki en nuestro cuerpo. Para los chinos el ki circula a través de los meridianos, ¿no es cierto? Si alguno vio cuando yo les pasé el libro de los puntos de acupuntura, y cada órgano y cada víscera, que ya lo vamos a ir viendo, de los 5 movimientos, habla de meridianos. ¿Y qué son los meridianos? Los meridianos son como, los chinos veían la circulación del ki, ¿no es cierto?, de la energía, como si fueran lagos, ríos, como si fueran un fluir de agua, como si fueran mares. Entonces, cada ruta de agua para ellos, estamos hablando hace 4 o 5 mil años atrás, muchas de las rutas de comunicación de poblados a poblados, de ciudades a ciudades, de lugares a lugares, era a través del agua. Entonces ellos veían como que el agua era
una fuente, digamos, por donde se podía transitar y llevar y ir de un lado hacia el otro. Entonces, para los chinos veían que la energía era como agua en nuestro cuerpo. Y también se relacionaba mucho con la sangre, ¿no es cierto? Porque los chinos dicen, donde va la yue, ellos a la sangre le dicen yue, donde va la yue o donde va la sangre, va la energía. Había un conocimiento de que si faltaba sangre en el organismo, se terminaba la vida. Entonces, la sangre era como grandes ríos de comunicación en nuestro cuerpo, y donde fluía bien la sangre, fluía bien la energía. Si había alguna parte en donde la sangre no llegaba, se daban cuenta que energéticamente esa parte se moría. ¿No es cierto? Es algo que uno también lo ve, si uno ve que hay por ejemplo, en los diabéticos a veces suele pasar cuando hay alguna parte del cuerpo en donde ya empieza a faltar la circulación sanguínea y tienen que amputarle el miembro o lo que sea porque no llega sangre, digamos, empieza a no cumplir ya su función, lo que sea que ya no le ande, y bueno, entonces no tiene energía, no tiene, ya eso empieza a necrosarse el tejido, ya, ¿no es cierto?, empieza a pasar que no puede ser funcional en el cuerpo, y bueno, hay que tomar una medida para eso, ¿no es cierto? Entonces, los chinos antiguos también veían que cuando la sangre no fluía bien, la energía no llegaba bien. Entonces, los meridianos vendría a ser no la parte de la sangre en el cuerpo, sino los estudios que se han hecho ahora, es como una parte entre, sería lo que hoy se llama la fascia del cuerpo. La fascia es como un pequeño tejido que recubre los órganos y tiene una capacidad eléctrica. Entonces, por ahí cuando uno pone una aguja, es como que esparce, ¿no es cierto?, el impulso eléctrico por todo esa fascia. Entonces yo puedo poner una aguja en el pie y el estímulo para regular, por ejemplo, un dolor de cabeza. Y no tengo necesidad de pinchar la cabeza si me duele la cabeza. Pincho otros puntos que están a distancia, pero el efecto va a llegar igual. Entonces ya después lo vamos a ir desmenuzando y viendo para que ustedes entiendan. Pero, ¿qué serían entonces los meridianos del cuerpo? No tengo acá mi muñequito para acercárselo y que los vea. Pero los meridianos son como rutas, rutas en el cuerpo en donde van a estar, ¿no es cierto?, marcados los puntos de acupuntura allí. Pero ustedes imagínense como grandes rutas o como grandes lagos dentro del cuerpo. ¿Y qué vendría a ser entonces una enfermedad o un bloqueo en algún meridiano o un bloqueo energético? Va a ser como si en esa ruta hubiera un accidente y la ruta queda momentáneamente interrumpida, por ejemplo, por un accidente que hay. Entonces, el flujo, ¿no es cierto?, de los autos o de la carretera se va a ver interrumpido. Eso no quiere decir que no pueda seguir circulando la ruta o de que haya un problema más grave. Simplemente va a ser una interrupción de la energía. Entonces ya vamos a ir viendo que en los meridianos y cada punto de acupuntura va a ser como una especie de estación dentro de esa ruta o de ese transitar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, va a haber puntos que van a ser mucho más importantes que otros, aunque hay 360 puntos de acupuntura, va a haber puntos de los que vamos a hablar muchísimo más. ¿Por qué? Porque es como si fueran las paradas de autobús.
hay paradas de colectivo en donde uno ve que sube una o dos personas nada más, y otras paradas de colectivo en donde uno ve una aglomeración de gente. ¿Por qué? Porque son paradas más importantes, porque ahí de esa parada pueden ir a determinados barrios, a determinados lugares, y se llena más de personas entonces, porque hay mayor afluencia de gente, porque de allí tal vez hay más líneas de colectivos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que hay puntos que son mucho más usados que otros, porque son como esas grandes paradas de colectivos, se podría decir, ¿no? Y otros en donde van a tener también su importancia, pero van a ser menor la importancia de esos puntos comparado con puntos que en la medicina china se llama puntos maestros, o puntos de mayor jerarquía, puntos más importantes, que eso después a lo largo lo vamos a ir viendo. Pero para que a ustedes les quede en claro entonces, dentro del Qi, dicen los chinos, donde circula la energía. ¿Y por dónde va a circular? Por estos meridianos, que vamos a ver todos los meridianos que hay en el cuerpo. Los meridianos son 12 meridianos, y están distribuidos en 6 movimientos, en 5 movimientos. Y hay 2 más, pues ya lo vamos a ver, son 12 meridianos. Bien, entonces tenemos, de la pirámide tenemos el Qi, que era la parte energética. Entonces, repasemos. Tenemos el Yin, que es la parte corporal, la parte más física y más tangible, ¿no es cierto?, del ser. Tenemos el Qi, que es una parte que se puede percibir, pero es invisible. Uno puede sentirlo, pero es invisible. Y vamos a la punta de la pirámide, que sería el Shen, el tercer tesoro. ¿Qué es el Shen? El Shen es el espíritu. Entonces, si dividimos la pirámide, es lo que uno conoce como cuerpo, energía y espíritu. Entonces, si el Shen es el espíritu, ¿qué es el Shen para los chinos? La parte espiritual es la cúspide, es el cielo. Son las funciones psíquicas que nos permiten entablar, por ejemplo, relaciones. Es la parte psíquica que me hace que yo pueda relacionarme con el afuera y con el adentro. Es lo que me hace percibir lo exterior, me pueda relacionar con el mundo, con el planeta, con todo a mi alrededor, con las personas, y también que pueda relacionarme conmigo, con todo mi ser. Entonces, es lo que le permite al individuo adaptarse a él mismo y a el medio que lo rodea. Eso es el Shen. Entonces, su función, ¿cuál va a ser? Es, por ejemplo, la función de la mente, la inteligencia, la coherencia, la personalidad de cada uno, la capacidad de pensar, la capacidad de elegir, todo lo que son los procesos mentales, pero no solamente los procesos mentales, sino lo que me hace a mí poder relacionarme con el otro y también relacionarme conmigo mismo. Por eso es lo consciente y lo inconsciente también, lo subconsciente. Es la conciencia que yo tengo de mí y la conciencia que tengo del otro. Está relacionado con el corazón, dicen los chinos. Dicen que el Shen, por eso ahí dice C arriba de Shen, en la pirámide esta, después se la vamos a pasar a las diapositivas. El Shen, dicen los chinos, vive en el corazón. O sea, fíjense ustedes que para la medicina china, todo lo que es mental, todo lo que es el pensamiento y la personalidad y el pensamiento y esa relación con uno mismo y con el otro, todo lo que es el amor, todo ese proceso para los chinos vive en el corazón, no vive en el cerebro ni en la mente.
Son procesos mentales, pero son dirigidos con la energía del corazón. Y por eso es una energía espiritual, ¿no? Se guarda en el pecho, después yo les había pasado, o no me acuerdo, dónde se pueden localizar esos 3 puntos. El yen se localiza en la parte de lo que en algunas otras medicinas le llaman el tercer ojo. Para nosotros es un punto de acupuntura que está entre medio de la ceja. Ahí es donde se localiza el punto de apertura mental, de apertura de todo eso que es el yen. El ki se localiza en la parte del pecho, también hay un punto de acupuntura allí, y el yin se localiza del ombligo, unos 2, 3 deditos, si uno los pone así para abajo, en esa parte se localiza el yin, en la parte más, o en la parte de atrás, en la parte más de donde cae sería el punto reflejo de los riñones, allí son los 3 puntos, digamos, en donde uno podría equilibrar lo que es el yin, el ki y el yen. Bien, entonces dijimos, el yen es la manifestación del amor, la felicidad, las buenas relaciones interpersonales, y también con el universo, es cómo yo me relaciono con el otro, más allá de lo mental, porque uno a veces no se relaciona con el otro, con todos de la misma manera, tiene preferencias, esa cuestión que uno no es igual, ese fluir con todos. No es, uno no puede, se relaciona con los hijos de la misma manera que con un extraño, o sea, ¿no es cierto? Es ese proceso de relación, no solamente con los allegados, sino con el mundo, con el afuera. Y cómo, por ejemplo, uno puede darse cuenta que el yen está alterado. Cuando el yen se altera, dicen los chinos, no hay una buena armonía de pensamiento. Entonces, por ejemplo, un yen alterado, uno se da cuenta en las personas que, por ejemplo, no tienen ganas de vivir, tienen a lo mejor una depresión profunda, estamos hablando, una depresión profunda que uno puede verlo hasta en la mirada, que ya es como una persona que está como un tanto vacía, que no tiene ganas de vivir, no le importa él mismo, no puede, por ejemplo, darse cuenta del amor de los otros, y uno por ahí le recrimina en una depresión muy aguda, por ejemplo, le recrimina de cómo no te das cuenta, ¿no? De tus hijos, tenés el amor de tus hijos, el de tu esposo, y la persona que está en un estado así, psicológico, digamos, de depresión profunda, no puede ver esas cosas, no, o sea, su yen está alterado, ¿no es cierto? No puede darse cuenta de esas cosas, no, o se da cuenta pero no le importa, es como que, pero no es que no le importa porque no le importa, el yen, la mente, dicen los chinos, está alterada. También en las personas que tienen a lo mejor problemas psiquiátricos, el yen está alterado, porque no pueden, digamos, ¿no es cierto? Están, no están en un aquí y ahora, no pueden darse cuenta, digamos, de lo que hacen, tienen una enfermedad en donde la mente es como que no habita ahí, ¿no es cierto? Entonces, para los chinos eso es el yen, tiene que estar en concordancia. Entonces, estos 3 tesoros tienen que estar unidos. Esto uno lo ve como una pirámide, pero en realidad uno no puede vivir sin el otro tampoco, ¿no es cierto? Es como como una gran trilogía en donde el ki, por ejemplo, la energía, va a hacer que ese yen esté saludable, ¿no es cierto? Ese proceso mental esté saludable, necesitamos de energía para que esos procesos mentales puedan surgir, ¿no es cierto?, en uno,
y también necesitamos de energía, ¿no es cierto?, para que nuestro organismo funcione y esté en concordancia, para que todos nuestros fluidos, nuestro cuerpo, nuestra sangre, todo esté bien nutrido. Entonces, uno requiere del otro y cada uno va a contribuir en que esta pirámide sea un fluir para que uno esté medianamente, digamos, bien, ¿cierto? Bien, ¿se entiende esto, este concepto? Chicas, hablen algo. Sí, 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 sí. Sí, está clarito. Sí, Sí, se En entiende. perfecto. Sí, Bien. sí, perfecto. Entonces, Sí, muy claro. los Desconectado. chinos que... ¿Perdón? ¿Quién Eh, habla? yo entendí como que él está desconectado de su yo soy, ¿no? Cuando está desequilibrado el yen. Claro, exactamente. Está Ujú. desconectado de quién es. Uno ve a Exactamente. veces las alteraciones del Shem, por ejemplo, uno las puede percibir. A veces todos hemos visto, por ejemplo, acá en Santa Fe, ¿no es cierto? Personas que van hablando solas, gritando solas, que están Sí. perturbadas, ¿no es cierto? Muy enojadas, o a veces no, pero que uno se da cuenta que mentalmente ya no les ha abandonado la razón, ¿no es cierto? No Ujú. pueden hacer ese razonamiento, no pueden, Sí. entonces ya hay cosas que como que les deja de importar, incluso uno Ujú. los ve y a veces y les parece como que no pueden, no perciben incluso ni pareciera no perciban ni el frío ni el calor, a veces hace mucho calor y están sumamente abrigados, o hace frío y están totalmente desabrigados, o sea, no tienen una percepción casi de lo corporal tampoco, cuando se está alterado el Shem, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿Mirta está levantando la mano? ¿O quedó la Sí, manito ahí yo, levantada? no, Ah. eso era lo que yo quería decir, Ah, gracias. bien, 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 bien. Entonces, digamos, los chinos dicen que el ser humano vino, ¿no es cierto?, viene dotado de estos tres tesoros, que sería la parte física nuestra, ¿no es cierto?, de nuestros tejidos, y en ello, de la parte física, mucho va a tener que ver la energía heredada de nuestros padres, más la energía que uno va a cultivar, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida, y que la va a tener que cuidar, porque también de eso va a depender en poder llegar, digamos, a una adultez en condiciones, ¿no es cierto? Porque por ahí uno dice, ¿hasta dónde hasta dónde le duró la pila a esta persona, por decirle de alguna manera? Y sí, la pila le dura, hay personas que le duran hasta los 90 años, hasta en la antigüedad podía durar menos, por enfermedades, o tal vez podía durar incluso muchísimo más, pero hoy en día también hay que ver que el estrés, ¿no es cierto?, al que vivimos, es uno de los factores que hace decaer, ¿no es cierto?, este yin. El yin, energéticamente, uno de los factores va a ser justamente el estrés, ¿no?, al que uno vive. Uno, en vez de vivir en concordancia con la naturaleza, ahí en el escrito de los tres tesoros que les había pasado, había una parte en donde decía algo muy bonito, que es que los seres humanos a veces cuidamos más el auto que lo que cuidamos nuestro cuerpo, y lo que le damos más importancia a la nafta que le ponemos al auto que a lo que comemos, y al aire que respiramos y al tiempo que nos dedicamos, y todo eso es importante. Pero bueno, es el modo que cada uno va a elegir al fin y al cabo, porque tenemos una libre elección, y cada uno va a elegir del modo en el que quiera vivir. Y el cambio siempre se puede cambiar, siempre se puede tratar de mejorar, y para eso es esto que estamos viendo también, para poder entender que uno puede hacer cambios y uno puede empezar a vivir de otra manera, más en concordancia a veces con la naturaleza, pero con la naturaleza también de uno mismo, porque a veces estamos muy empeñados en querer que
que lo demás cambie, que lo de afuera cambie, y no estamos ni siquiera viendo nuestros propios procesos de cambio, no estamos queriendo hacer un proceso de cambio verdadero. Entonces, empezar a cuidarnos desde de nuestros tesoros, empezar a cuidar nuestro yin, que sería nuestro cuerpo, empezar a nutrirnos mejor, empezar a tener mejores emociones, ¿no es cierto? Nuestro yen un poco más en armonía. Entonces, cuidar nuestro yen y nuestro yin va a hacer que energéticamente estemos más saludables. O sea, es un trío que nos va siempre a traer, digamos, un buen vivir, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es complejo entender la terminología, pero si uno lo traduce, no es nada que uno prácticamente no sepa. Si cuido mi cuerpo físico y cuido mi espíritu, cuido mi alma, cuido mi pensamiento, energéticamente me voy a sentir mejor, voy a estar mejor, con mayor energía, y me voy a sentir mejor. Cuando hay un desequilibrio en alguno de esos, surge, dicen la medicina china, la enfermedad. Pero no lo llama enfermedad, lo llama desequilibrio, porque en realidad no es, nada es una verdadera enfermedad, es un desequilibrio, y la medicina china dice la misma energía que te enferma es la misma energía que te cura. Entonces, podríamos vivir tranquilamente muy sanos. Pero claro, depende de cómo uno aspecte esa energía. Entonces, esos bloqueos de energía, hay que ver entonces si vienen de la parte física o si vienen de la parte del Shen, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que entrar a ver, y eso vamos a ir viendo después cuando hagamos lo de los 5 elementos, cómo se va aspectando esto. Bien, entonces, ahora vamos a pasar. Esto quedó, ¿cómo estamos con la hora? No sé qué hora es. Son las 8 menos 7 minutos. Bien. Acá yo quería hablar sobre el tema del cómo conservar esta energía, lo que vos decís, Gaby, ¿no? Que Bien, bien. lo ecológico, Ajá. de cómo cuidar la energía de uno para no desgastarla, ¿no? Muchas veces nos proponemos metas, o nos esforzamos. Una cosa es esforzarnos a corto plazo, que nuestro cuerpo tiene la capacidad de soportar un estrés de corto plazo, pero cuando el estrés es a largo plazo, se empiezan a secretar otras hormonas, ya no secretamos adrenalina, secretamos cortisol, y el cortisol impide que se liberen otras hormonas que reparan el cuerpo, y ya no tenemos la misma calidad de sueño porque estamos en un estrés continuo. Entonces, ahí es en donde tenemos que cuidar nuestra energía con respetar esto de cómo necesitamos vivir en armonía con nuestra propia esencia, ¿no? Porque si tenemos que descansar, si tenemos que comer tranquilos, en vez de estar comiendo parados y mientras estamos trabajando y no disfrutamos ni la comida, ni nos concentramos en el trabajo, o lo hacemos con tensión, esas cosas que hacen que vayamos respetando nuestros procesos naturales, son indispensables para mantener la salud, para conservar esta energía, porque muchas veces uno ha escuchado, ay, pero si estaba tan saludable, si era una persona tan fuerte, sí, pero como decía Motura acá, Agotó. prendió la vela por las dos puntas, ¿no? Agotó Claro. toda esa energía. Agotó su yin, claro. Ahí está. Claro. Agotó su organismo, se agotó la parte física, y esa parte física seguramente se debió también a un agotamiento de esos procesos mentales, digamos, que también lo llevó a tener ese yen alterado, y todo se alteró entonces. Claro, claro. Entonces, la importancia de centrarse, de aquietarse, de ver qué es lo que me gusta, de qué es lo que necesito físicamente, horas de descanso, poner un límite en algunas cosas, porque si no, después tenemos que, en Oriente dicen que el tiempo que uno no descansa en la casa, lo descansa después en el sanatorio, ¿no? Como que todo lo que Claro. no nos cuidamos, después tenemos
que gastarlo como es en médicos y el reposo que no hicimos en la casa lo tenemos que hacer afuera. Entonces, mejor prevenir que curar. Claro. Es como eso también que uno ve que se espera a veces hasta que pasa algo verdaderamente grave para decir, no, ahora no, porque tuve un infarto. Entonces, a partir del infarto, no, yo me di cuenta que tenía que parar. ¿Cuántos avisos antes seguramente hubo? ¿Cuántas veces el cuerpo le pidió parar? ¿Cuántas veces tuvo dolores? ¿Cuántas veces estuvo mal y siguió? Y cuántas veces tuvo seguramente algún episodio o varios en donde el cuerpo le dio el síntoma. Hay algo muy lindo que después se los voy a mandar, creo que en uno de los apuntes está, que se llama el síntoma. Y el síntoma habla y le dice a la persona, te dije de esta manera, te dije de aquella otra, te puse en alerta con esto, te puse, ¿y qué hiciste vos? Me tapaste con esto, me tapaste con una pastilla, después me pusiste tal cosa, me pusiste tal otra. Y es que es así, vamos tapando a veces con medicación, con no prestarle importancia, hasta que el síntoma llega a ser no un aviso, sino ya es algo mucho más grave. Entonces ahí paramos y decimos, no, pero a partir de ahora, y se tuvo que llegar a esa instancia a veces para que la persona entienda, y a veces ni siquiera así, y a veces ni siquiera así. Así que bueno. Bueno. ¿Querías que te Vamos comparta la última diapositiva? Exacto, vamos a hablar, en base a esto que estábamos viendo, vamos a ver para que a ustedes les va a quedar bien gráfico, la importancia del Qi y del Yin. Y cómo son digamos, los chinos entendían que cada etapa, después esto se los voy a pasar por si alguno lo quiere imprimir, está muy bonito. Como para los chinos, las etapas en el hombre son cada 8 años y en la mujer son cada 7. Y ahora lo vamos a ir viendo para que ustedes lo puedan entender. Dijimos que el Qi es la energía de la vida, ¿no es cierto? Es el impulso de la vida, es la energía. Y el Yin representa la esencia física, y influye en nuestra constitución, en nuestra reproducción, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y en nuestra longevidad. Va a depender del Yin cuánto, digamos, va a ser la calidad de vida que vamos a tener corporal, y de nuestro Qi, la energía va a acompañar esa calidad de vida o no. Entonces, vemos que el Yin, al igual que el Qi, disminuyen a lo largo de la vida. Uno no tiene la misma energía, ni tampoco el mismo cuerpo de toda la vida, ¿no? Las etapas de la vida van haciendo que uno vaya cambiando y se vaya desgastando ese Qi y ese Yin. Y también va a ir acompañando ese Qi y ese Yin a lo largo de la vida, dependiendo de cómo lo hayamos administrado y cómo lo hayamos cuidado. Si nos gastamos toda la chequera en unos pocos años, o si lo fuimos administrando y nos duró más tiempo. De eso va a depender también. Entonces, dice, las etapas de desarrollo, ahí se ve en el cuadrito, por ejemplo, para la medicina china en la mujer es cada 7 años, y en el hombre cada 8 años. Y esto, fíjense ustedes que siempre se ha visto que la mujer siempre ha sido como más madura en los procesos que el hombre, y más que nada se nota desde la niñez hasta pasada casi, ¿no es cierto?, la adolescencia. Y ya los chinos lo veían a esto como que sí, la mujer tenía un proceso como más adelantado que el hombre. Entonces, la mujer, decían, es como que el desarrollo de la mujer es
cada 7 años y el del hombre cada 8. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa, ¿no es cierto?, del niño, hasta los 7, 8 años, la energía se vuelve abundante. ¿Cómo es la parte del ki? Es abundante. En los niños se cambian los dientes, el cabello crece continuamente, a los chicos uno le crece el pelo y al rato, al tiempito, al mes ya tiene el pelo de nuevo que le crece, está en continuo movimiento, no se le puede pedir a un chico que se quede quieto, no deberíamos tampoco, porque es parte de su esencia, ¿no es cierto? Entonces está el ki y el yin, está a pleno, porque tienen todo, digamos, en su primera etapa, ¿no? Entonces uno ve que hay mucho movimiento, que es la etapa, digamos, de la niñez, en donde todo es lindo, tienen, digamos, mucha creatividad, hay, digamos, mucha energía. Uno ve en los chicos eso, mucha energía, ¿no es cierto? Y bueno, mucha esencia también, son los primeros años de vida. La siguiente etapa va a ser en la niña a partir de los 14 años, ¿no es cierto? Rondando los 14, y en el niño, en el varón, a los 16. Ahí ya comienza la menstruación en las niñas, ¿no es cierto? El desarrollo, las nenas van cambiando el cuerpito, se desarrollan, le crecen los pechos, empieza a crecer la vellosidad, en los varones empieza a cambiar la voz, empieza ¿no es cierto?, a tener, el niño va empezando a tener semen, así como la mujer la menstruación, va preparándose el cuerpo, ¿no es cierto?, para la siguiente etapa sería, pero es un desarrollo y también hay mucha energía para que justamente ese cuerpo crezca, para que todo eso se pueda desarrollar saludablemente, para que todos esos procesos ocurran, se necesita mucho ki y mucha esencia, ¿no es cierto? Porque el cuerpo está generando otro volumen también, ¿no es cierto? Bien, en la siguiente etapa va a ser en las mujeres a partir más o menos rondando los 21 y en los varones los 24. Ahí también empezamos ya a ver una diferencia que realmente la mujer a los 21 años ya tiene como otra mentalidad, pongámosle, el hombre, digo, el varón a los 21 años tiene una mentalidad y la mujer a los 24 ya es como un poquitito más grande, más madura, ¿no es cierto? Entonces, en esa etapa que en los varones va a ser a los 21 y en las mujeres va a ser a los 24, ya la energía es más similar a la de un adulto, ya salen las muelas de juicio, es la mejor etapa en la mujer, por ejemplo, para ser madre. ¿Por qué? Porque ya hay muchas cosas que se asentaron en la mujer, ya pasaron, digamos, uno diría, pasó ya la edad del pavo y entonces la mujer está un poco más asentada, ya orgánicamente el cuerpo está mejor diseñado en la mujer en esta etapa como para poder procrear, ¿no es cierto? O para ser madre. Ahí vemos, por ejemplo, algo de cuando hoy hablábamos de el yin prenatal, y yo les decía, o del cielo anterior, que era el yin que nos heredaban nuestros padres, la energía que nos heredaban nuestros padres, y ahí vemos, por ejemplo, cómo va a ser de diferente que una mujer, cuando ya tiene su esencia, su yin y su energía en un óptimo estado, sea madre, va a ser distinto a que si todavía está en una etapa en donde recién ella se está terminando de desarrollar bien. Entonces no va a ser la misma energía heredada de nuestros padres, que nuestros padres hayan sido padres adolescentes, por ejemplo, que nuestros padres ya hayan tenido, ¿no es cierto?, una etapa de maduración mucho mejor, lo cual no significa que, digamos, vayamos a tener un cielo, una energía del cielo anterior
tan deficiente, pero sí que tiene que ver. Por eso los chinos antiguos le daban tanta importancia a la edad que tenía, por ejemplo, el emperador, el momento justo, las lunas, cuando la mujer estaba en su mejor momento para poder engendrar, ¿no es cierto?, hijos. Todo eso tenía un estudio, no era, digamos, no era algo que, por ejemplo, mucho más en las jerarquías, ¿no es cierto?, en el emperador, se hacía todo un estudio de eso, de cómo iba para que ese yin, esa esencia de ese niño y ese ki fuera, digamos, abundante, para que hubiera una buena descendencia, para que, digamos, ¿cierto?, la descendencia real tenía que estar muy bien dentro de todos estos parámetros. Entonces se hacía toda una serie de estudios astrológicos, digamos, de la madre, del padre, de cuándo era el mejor momento, cuándo era el día adecuado. Todo eso se hacía para que, digamos, esa descendencia fuera bien aspectada en todos los aspectos. Entonces estamos entre los 21 y los 24, 21 para los varones, 24 para las mujeres. Sería lo óptimo de la energía entre esa etapa y la siguiente. Va a ser la mejor etapa para ser madre, no justo a los 24, sino entre los 24 y los 32, que va a ser la etapa siguiente en la mujer, y en los hombres la etapa va a ser a los 28. También es una muy buena energía, digamos, ahí hay una buena esencia, una buena energía para todo lo que es, digamos, la procreación sería, ¿no? Bueno, en la etapa entre los 28 y los 32, el Qi y el Yin están en su mejor momento y en su mejor condición, ¿no es cierto? Es una etapa en la que por lo general ya la persona está bastante asentada, ¿no es cierto? Es una etapa en donde por lo general ya las personas ya han conseguido un trabajo, están de una manera más estable, ya buscan su independencia, no en todos los casos, pero bueno, ya buscan su independencia, buscan tener su espacio, digamos ya su cuerpo ya está totalmente, digamos, conformado, bien, ya han llegado a una estabilidad, ya no van a crecer más, no van a ser más altas, no van a ser más, no, olvídense de eso. Entonces, bueno, digamos, se puede decir que ya hay una muy buena estabilidad en esa etapa. Esa etapa tiene mucho que ver con, después cuando veamos los 5 elementos, con la etapa de la tierra, de donde la persona ya busca un asentarse, un crear raíces. Así que es una muy buena etapa también para ser padres, ¿no es cierto? Y para empezar a decir, bueno, sentimental también estoy bien, con mis sentimientos, ya creé una personalidad, ya soy de esta manera, ¿no es cierto? Entonces ya no va a haber demasiados cambios en la persona, ya se es prácticamente como se es. La siguiente etapa, a los 35 y a los 40, ya la energía empieza como vemos acá, en el medio círculo, a decaer. Empieza ya algunos procesos de envejecimiento, uno ya lo puede ver, ya no se metaboliza de la misma manera, ya empiezan a aparecer arrugas, empiezan a aparecer flacidez, empieza uno ya a caerle algunas cosas mal, ya la energía, tanto como el yin, empieza a venir en decaimiento, se podría decir. La siguiente etapa va a ser la de los 42 a los 48, y también va a haber un mayor debilitamiento de la energía yang, ¿no es cierto? La energía yang va a empezar a decaer, y de esto va a dar como resultado que decaimiento en la piel, empieza uno ya a arrugar, a poner más flácida la piel, en los tejidos también va a empezar a haber una flacidez, ya no va a haber un sostén como en etapas anteriores,
el metabolismo se va a empezar a hacer más lento, entonces todo, vamos a empezar a engordar, por ejemplo, porque el metabolismo se pone lento y uno dice, pero si yo como lo mismo que comía antes, ¿por qué voy ganando kilos? Y porque el metabolismo se hace más lento, ya no tenemos el mismo ki, no tenemos la misma energía para salir a caminar, correr, salir a nadar, después encontrarse con las amigas, hacer, ya no, ya uno está como más quedado, disfrutando por ahí más de estar tranquilo, ya no tiene ganas de moverse tanto, y ese ki ya empieza a ir decayendo, ya esa energía no es la misma que a los 21, 24, y esa esencia también se va a ir perdiendo porque es lo lógico de la vida. Vamos a nacer, a dar la curva y vamos a volver en la muerte, o sea, es la etapa y lo lógico y lo que tiene que ser, así tiene que ser todas las etapas de nuestra vida. Nacemos, vivimos y morimos, es lo lógico, como todo en la naturaleza también. Entonces es una etapa en donde el metabolismo es más lento, empezamos a encanecer, ya el pelo no nos acompaña o hay caída de cabello, ya el grosor del pelo no es el mismo. Uno ve que dice, este pelo le falta brillo, le falta energía. O sea, la parte energética empieza a decaer y el yin también va a empezar a decaer. Las digestiones son más lentas, comemos lo mismo, pero ya no es lo mismo. El hombre dice, pongo ejemplo de hombre que tengo por ahí cerca, y por ejemplo dice, antes me tomaba una cerveza y no me hacía nada, ahora me tomo un liso y ya, y claro, y porque el metabolismo ya es más lento, y antes uno digería las cosas de una manera distinta y hoy ya todo se hace más lento. Y también digerimos emociones de manera más lenta. Entonces nos ponemos más irascibles ante cosas, nos amargamos más fácilmente, nos emocionamos más fácilmente, y todo empieza a ir de una manera un poco más tranquila, más lenta. Y a la mujer es una edad entre los 42 y los 48, en donde también se le retira la menstruación, ¿no es cierto? Es una etapa en donde ya el cuerpo tan sabio no acompaña la energía y tampoco va a acompañar la esencia como para que esa mujer sea mamá ya a esa edad. A veces se fuerza el organismo a ello, ¿no? Pero no sería lo que sería lo más adecuado. Ya no hay una energía. Una madre que ya ha sido madre a los 40, 42, 44 incluso, ya no tiene la energía para estar atrás de ese niño que se le va a correr por todos lados, que no lo va a poder tener quieto. Ya no es una buena etapa. ¿Se entiende? O sea, porque ya no hay una buena energía en uno como para afrontar. Cada cosa en su etapa adecuada es lo que sería el buen fluir natural, pero a veces queremos ir en contra de todo eso y eso desgasta también, ¿no es cierto?, toda nuestra parte energética y nuestra esencia, nuestro yin, también se va a ver desgastado, vamos a estar más estresados, etcétera, etcétera. Bien, y entre los 49 y los 56, en el hombre en la energía sexual va en descenso, muchachos del grupo sepan que también va a ir en descenso su energía, y también, claro, ya no es una buena etapa como para ser padres, ¿no es cierto?, y como para enfrentar todo eso. Y todo empieza a envejecer, todo va, digamos, con la naturaleza, como tiene que ser, todo va a ir a tener una menor cantidad de energía y una menor cantidad de yin, de esencia. Después de esa etapa, por supuesto, vienen otras etapas así, de 7 en 7 como es la mujer y de 8 en 8 como es el hombre. Pero les digo, las mujeres somos más longevas que los hombres, a pesar que la etapa acá nos da cada 7 a nosotros y cada 8 a ustedes, así que no sé en qué irá. Ustedes son más yang, por eso se desgastan más rápido los hombres. Claro.
Bueno, volvamos a las caritas, a ver si las veo. Acá nos piden que terminemos en 5 minutos, si se puede. Dale, dale. Porque después tienen otro curso. Ahí estamos con Perfecto. las caritas. Bien, ahí lo único que me quedaba por decirle es que en este proceso que vimos, ¿no es cierto?, de las etapas, podemos diferenciar claramente cuáles son las etapas más yang y cuáles son las etapas más yin. Las etapas más yang van a ser seguramente las del crecimiento, las etapas del niño, del adolescente, que todas las hormonas están a flor de piel y que todos los procesos son rápidos, la carne crece, los órganos se van también creciendo, todo se va, el niño, ¿no es cierto?, o el adolescente también crece, le crece mejor el pelo, el vello, todo está mucho más acelerado. Esas primeras etapas van a ser las etapas más yang, ¿no es cierto?, del ser humano. Después, entre la etapa de los 30 y pico, por ahí que les había dicho, va a ser una etapa un tanto más de un equilibrio. Es una etapa en donde uno puede ver ahí un equilibrio entre el yin y el yang, porque es donde la persona ya está un poco más equilibrada, ya es quien es, ya, digamos, no va a crecer más, ni va, ya está, digamos, un poco más estable en todo, en sus emociones, en su cuerpo, en todo. Y de ahí van a empezar a venir las etapas más yin, en donde todo va a ser un poco más lento y todo va a ir en baja, ¿no? Pero con una gran introspección, porque fíjate vos que las etapas más yang tienen más un desplegar para afuera, todo es más para el afuera y para afuera de uno, y las etapas más yin son más para adentro, más de introspección, la persona se vuelve más sabia, dicen, más grande, más sabedora de lo que quiere, ya nada la va a hacer cambiar en tanto de su parecer, ya es quien es, y todo van a ser procesos más internos. Así que, bueno, no sé cómo les resultó la clase de hoy, si más o menos llevadera. Yo sigo con el vasito de agua porque todavía tenemos bastante para hablar, así que toda esta etapa va a ser un poco, nos vamos a manejar un poco así, para que ustedes puedan ir entendiendo todo esto de medicina china, va a ser un poco más, en donde voy a estar hablando un poco más activa yo, más yang yo, y después le va a tocar a Marisa, toda la otra parte. Pero bueno, va a ser un poco así porque es hasta que ustedes por ahí entiendan terminologías que después vamos a usar mucho. Todo lo que es el yin, el qi, el shem, lo vamos a usar mucho en los 5 elementos cuando veamos después. Y lo vamos a usar mucho en la terapia floral también porque es toda la armonía de ese shem va a tener mucho que ver con lo que va a hablar Marisa y todo lo que va a dar Marisa. Sí, además que las esencias florales siempre van a equilibrar. Entonces, primero Gabriela va a plantear las desarmonías o los desequilibrios y después vamos a ver las flores que van a ir a armonizar eso, porque como es energía y la energía floral se transmite por resonancia y la concepción de la medicina china es energética, es muy fácil después hacer la conexión. Pero primero tenemos que hablar de los procesos, es como cuando estudiamos en salud, primero se estudia la fisiología, después la patología y cómo volver a la salud, nada más que en vez de hacerlo con medicamentos, acá lo vamos a hacer con esencias florales y con otras terapias que también requieren que conozcan los meridianos, que conozcan la circulación energética. Bueno, exactamente. Gente, todas las dudas que tengan, plantéenlas por WhatsApp y estamos en contacto por ahí también para enviarles material y para escuchar sus consultas y responder. Hay nuevos apuntes que yo les voy a ir mandando en esta semana también como para que los lean y bueno, y para que cualquier cosita que no entiendan o algo, paren enseguida unos minutitos y seguimos más o menos para que ustedes puedan ir entendiendo y no se les haga mucho matete, pero es mucho, yo sé que por ahí es hasta que uno, pero bueno,
la premisa es que se tomen el tiempo de leer los apuntes, por favor. Sí. Bueno. Gaby,